Les agradezco su presencia aquí en esta clase de fundamentos del análisis de datos para toma de decisiones. Déjenme presentarme. Mi nombre es Rodrigo Márquez y yo soy un especialista en visualización de datos. Yo ayudo a personas a transformar datos en imágenes claras, fáciles de entender y que causen impacto en la audiencia en la cual se van a dirigir. El día de hoy vamos a estar viendo la relevancia de presentar buenos análisis pues ahora sí, dentro de nuestro trabajo del día a día. Hoy traigo dos objetivos con ustedes. Uno es entender cuál es la relevancia del análisis de datos y en un segundo capítulo, y entonces, cuáles son los 4 pilares de lo que es el análisis de datos. Entrando primero del análisis de datos es entender, qué es la analítica de datos, a qué nos referimos con eso, por qué es importante y cuál es la situación actual respecto al análisis de datos. Entrando definiendo muy claramente, analítica de datos es la habilidad de examinar tus datos para tener conclusiones a partir de ellos. Y busca que las organizaciones tomen las mejores decisiones con informaciones validadas y irrefutables. Y esto es sumamente importante porque podemos tener diferencias de cuáles tenemos que hacer, pero no deberíamos tener diferencias en cuanto a los datos, a lo que nos están diciendo. Y en muchas organizaciones lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en qué nos quieren decir los datos. Y por eso es la parte relevante en entender esto de analítica de datos. Por lo cual, el primer mensaje que les quiero dejar es que no es el software, no es que tú inviertas en la mejor herramienta del mercado. Es la persona. La persona es la que le tiene que dar mucho más énfasis a los datos y tiene que darle sentido. Por lo cual es importante que estas personas estén adecuadamente capacitadas. Dando algo de contexto, está esta lámina, esta portada de la revista El Economist, que está en 2017, y que nos decía que el recurso más valioso del mundo ya no es el petróleo, sino son ahora los datos. Y efectivamente lo vemos. Hoy las empresas que más capitalizan en bolsa, tenemos ahí el caso de Google, tenemos el caso de Amazon, Facebook, Uber. Estas empresas ya no producen productos. Lo que hacen es procesan información y lo hacen muy bien. Y eso es el juego de hoy. Hoy lo más importante es que puedan procesar información. Como muestra este ejemplo. Este es un artículo de Forbes que sacó en junio de este año. Igual algunas cifras ya cambiaron. Pero decía que México iba a tener una caída del PIB del 8% en 2020 y la recuperación para 2021 iba a ser 1.5%. Es decir, la economía mexicana no va a recuperar el año que entra lo que perdió este año. Y que vamos a llegar a niveles de precrisis, pues más o menos vamos a tardar como 6 años en llegar a niveles que tenemos en 2018. Y esto es lo relevante de tener buenos análisis de datos. Hoy las empresas que tengan acceso a esta información primero son aquellas que van a terminar destacándose y siendo mucho más competitivas. Y quien tiene que hacer este trabajo son los colaboradores. La gente que está en las empresas y que se encarga de construir buenos análisis y pasar esa buena información al liderazgo para que tome buenas decisiones. Y esa es la relevancia hoy tiene tener buenos análisis de datos. Pero ¿cuál es la situación que estamos hoy viendo? No en todas, pero sí en la mayoría de las empresas. Es que los colaboradores no están haciendo una adecuada labor de análisis. Muchos de ellos lo que hacen es hacer una extracción del sistema, la pegan en un Excel, actualizan el reporte y lo envían por correo electrónico y ahí quedó, o lo pegan en el PowerPoint. Y esto no se está haciendo ninguna labor de destacar ahí qué es lo más importante de esa información, por qué es relevante que uno lo vea. También tenemos que en las empresas han invertido una cantidad enorme de dinero en tener cada vez mejores sistemas que capturen todo tipo de informaciones. Hoy en un ticket de venta tienes la localidad donde se hizo la venta, el nombre del cliente, la cantidad de producto, el nombre del producto, la segmentación que tú pusiste de ese producto, la hora en que se hizo la venta y todo eso que está capturado en un solo ticket de venta.
Entonces, hoy toda esa información está ahí capturada en sistemas, pero la gente no la está aprovechando. Y todo esto es para que lo compartamos entre todos y veamos cómo vamos en la compañía, cómo vamos en el área. Pero realmente en estas labores de compartir, ya sea en una junta a distancia o en una junta presencial, pues me la paso súper aburrido. Y es porque, a fin de cuentas, lo que yo vi ahí no hubo información que me generara valor. Y esto es porque no se ha hecho una adecuada capacitación en análisis de datos. Todos salimos con, bueno, mucha gente sale de la universidad con alguna carrera en marketing, en contabilidad, en actuaría, pero al final de cuentas no se nos ha capacitado mucho en cómo analizar información, cómo digerirla y cómo presentarla a otras personas, cómo comunicarla de manera eficientemente. Y ahí es donde entramos ahora sí a nuestro capítulo número 2, que es donde vamos a pasar la mayor parte del tiempo de esta clase en los 4 pilares del análisis de datos. Que te lo explico de otra forma. Número 1 es, tienes que preparar tu información antes de empezar a analizarla. Muchos análisis carecen de credibilidad porque las personas que los hacen empiezan con datos corruptos, por decirles de alguna forma, que no están adecuadamente limpios y no son los correctos para empezar a trabajar. Después hay que hacer una adecuada labor de exploración. Hay que meterse y adentrarse en tus datos, ver cuántas variables estás manejando y qué puedes hacer con esas variables. Y eso es explorar dentro de tu información. Después tienes que visualizarla. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es que tú le entiendas y otra cosa es que los demás le entiendan. Tienes que presentar tu información de una manera mucho más digerible para todos los demás, porque tú puedes enfrentar que hay gente que tiene un background diferente al tuyo o que tiene un área distinta que no entiende todo lo que tú estás manejando. Y finalmente hay que comunicarlos. Y aquí podemos ir por 2 vías. Podemos comunicar esta información por medio de una presentación o bien podemos comunicarla mediante un reporte o un dashboard, donde aquí es algo que yo envío por correo electrónico, no es algo que yo estoy ahí físicamente presentando o virtualmente presentando. Para que todo esto sea consumido por una audiencia que es la que va a hacer el uso de esa información. Entonces, en esta clase vamos a ver estos 4 pilares, cuál es el detalle de cada uno de ellos. Empezamos con el primero, que es prepara tu información. Hoy hay muchas herramientas allá afuera en el mercado poderosas para hacer buenos análisis de datos, buenas representaciones gráficas. Muchas de ellas tienen 2 tipos de conflictos. O bien son muy caras, o bien requieres una gran curva de aprendizaje para aprender a manejarlas. O pasan las 2. Pero entonces una corporación casi no usa este tipo de herramientas. En una corporación la herramienta que les da más a las personas que trabajan en ellas es esta. Esto es lo que vas a terminar usando como tu principal herramienta de análisis. Y la verdad es que es una buena herramienta. Sin embargo, el punto es que el 95% de los usuarios no va más allá de tablas dinámicas. Microsoft no ha dejado que una de sus herramientas favoritas se quede atrás en el análisis de datos y ha desarrollado, ya desde 2010, pero lo ha ido perfeccionando cada vez más, un ecosistema de herramientas Power, así le llamaron ellos. Y aquí tenemos a Power Pivot, que yo le llamo que es una tabla dinámica con esteroides. Te permite cruzar muchas tablas que comparten variables en común y te genera una tabla dinámica gigantesca con todas esas tablas cruzando las variables. Tenemos a Power Query, que te va a permitir trabajar con mucho más datos de los que puede procesar Excel dentro de una hoja de cálculo. Excel tiene 1 millón de filas y te podría parecer mucho, pero hoy tenemos más información. Entonces es importante que involucremos más datos con más históricos dentro de nuestros análisis y ahí Power Query nos puede ayudar mucho con eso. Y además te permite hacer actualizaciones automatizadas cuando llega nueva información y tú estás cargando el siguiente mes. Y la última herramienta es Power BI. Power BI es la herramienta de creación de dashboard de parte de Microsoft. Se volvió tan fuerte que ya Power BI ya no está dentro de Excel. Hoy por hoy tiene una plataforma independiente. Pero las 3 forman parte del ecosistema de herramientas Power. Y el mensaje que les quiero dejar es,
las herramientas cambian, pero nosotros no. Poco hacemos para estar actualizándonos en qué funcionalidad le van a agregar este año al Excel. Tal cual como la aprendimos, muy poco uno evoluciona en cuanto al uso de esta herramienta. Por lo cual es muy importante que uno perfeccione su dominio de esta herramienta de análisis. Otra cosa importante a la hora de preparar tu información es entender que todos formamos parte de un proceso de negocio, ya sea desde que se genera un pedido hasta que se entrega o desde que una orden de compra hasta que se paga un proveedor. Al fin de cuentas es un proceso de negocio y en estos procesos intervienen personas y algunas de esas personas tienen que hacer capturas en el sistema. Y a pesar de que haya capacitación de cómo registrar la información, termina habiendo diferencias. Una persona puede capturar en la casilla estado Veracruz y la otra persona puede capturar Ver. Y cuando tú haces tu extracción de esta información, Excel entiende como dos variables distintas. Todavía mucho más común en un proceso de negocio tenemos que hay acuerdo entre las partes del proceso. Por ejemplo, tenemos al vendedor que continuamente está presionando a la persona de logística a que le adelante un embarque porque tiene al cliente que lo está presionando por el producto. Y en ese momento el de logística, un procedimiento que debería ser automatizado, le mete mano y lo hace manual, y todas estas cosas empiezan a salir en tu extracción y te empieza a generar malos análisis. Por lo cual es muy importante para preparar tu información, hagas una adecuada labor de limpieza de tus datos. Porque en este análisis, imagínate una licuadora donde estamos metiendo unidades de pesos con dólares, estamos metiendo un volumen de toneladas con kilogramos, estamos metiendo palets con cajas, y cuando tú empiezas a generar los análisis, te salen números incorrectos. Y eso termina en mucha desconfianza de la información que se está compartiendo. Entonces, detalles tan pequeños como estos, que simplemente es, antes de empezar a analizar, hay que preparar tus datos. Hasta este momento no hemos empezado a analizar. Este punto es donde vamos a empezar a analizar. Entonces, explorar información. Que aquí es muy importante que uno empiece a trabajar con sus variables. Variables tenemos de dos tipos. Tenemos variables categóricas y variables numéricas. Las variables categóricas son textos, que son cosas que podemos contar, pero no podemos medir. Y las numéricas son cosas que no contamos, pero sí medimos. Entonces, una variable categórica como ejemplos tendremos el tipo de producto, el nombre del producto, el canal de venta, la sucursal donde se vendió, nivel de precio, segmentación, el tiempo. En numéricas tenemos costos, gastos, entregas, ingresos, inventarios, otros cobros, pagos vencidos. Puros números. Eso está en todos los sistemas, trabajan con este tipo de variables, y lo que hacemos la más general es empezar a cruzar información. Tenemos una variable numérica, como es a través de muchas variables categóricas. En este caso, las entregas por el producto, las entregas en el canal de ventas, las entregas por estado, las entregas por tipo de cliente, las entregas en el tiempo. O bien, tenemos una variable categórica, como puede ser la sucursal de Querétaro, y tenemos los costos de Querétaro, las entregas de Querétaro, inventarios de Querétaro y pagos vencidos de Querétaro. Entonces, es lo que generalmente hacemos. Todavía, si uno hace un análisis más profundo, uno puede sacar distribuciones entre variables. Entre variables categóricas, distribuciones en el espacio, distribuciones dentro de una variable. También podemos ver el cambio en una variable, o bien también podemos sacar relaciones entre variables categóricas o relaciones entre variables numéricas. Y todavía un pasito más allá, podemos sacar un análisis multivariable para comparar muchas variables entre sí. Y a final de cuentas también tenemos esta parte de cruce de variables. Esto hace que muchas veces al explorar información, nuestro análisis de variables es insuficiente. Y aquí te voy a mostrar 4 ejemplos para que se note esa parte de análisis insuficientes. No que sean incorrectos, simplemente que no están completos. Porque toda análisis empieza con preguntas muy sencillas. Aquí me están preguntando, ¿cuánto vende el vendedor promedio? Generalmente esta respuesta lo que hago es, pues considero todas mis ventas del mes y la divido entre mi cantidad de vendedores y yo tengo el dato. Vendo cajas, entonces la divido de la cantidad de cajas entre la cantidad de vendedores y tengo 700 cajas por mes.
Pero aquí yo no estoy contestando cuánto vende el vendedor promedio. Lo que yo estoy contestando es cuál es el promedio de ventas por vendedor, que son cosas distintas. Para contestar la pregunta de arriba, me funciona más es crear una distribución de la variable ventas. Y aquí tengo agrupado los vendedores en aquellos que venden desde 0 a 150 cajas, de 250 a 500, de 500 a 750 y en múltiplo de 250. Y aquí es mucho más visible que yo vea que hay 4 personas que venden muchísimo volumen. Y eso es lo que hace este alto volumen de esas 4 personas. Permite que muchos vendedores de bajo desempeño queden ocultos sus resultados porque usé promedios. ¿Dónde está la línea que divide? El 50% de los vendedores está por debajo de esta línea y el 50% de los vendedores está por arriba de esta línea. Y eso se llama mediana y vale 394. Entonces, el vendedor promedio vende 394, que es muy distinto al promedio de ventas, que es 700. Esto es análisis insuficiente de las variables. Otro ejemplo de análisis insuficientes. Tengo una pregunta. ¿Cuándo ocurrió el cambio de tendencia? Y tengo mi gráfica. Aquí estoy viendo la edificación en México y cuánto producen las empresas constructoras. Las que tienen vocación para hacer construcción residencial, es decir, vivienda, casas, departamentos, o no residencial, oficinas, hospitales, otro tipo de cosas. Y me preguntan, ¿cuándo ocurrió el cambio de tendencia? Pues yo puedo ver que inicialmente la construcción residencial era más alta que la no residencial, pero eso ya, no es, ya al final ya no es así. Ahora la no residencial es la más alta y eso cambio de tendencia ocurrió más o menos aquí, en diciembre de 2012. Sin embargo, aquí es insuficiente porque yo solo estoy viendo el cambio en números absolutos, cuando también puedo ver el cambio en números relativos. ¿Relativo a qué? Puedo verlo cómo cambia cada mes relativo a enero 2011. ¿Cómo estaba ese mes? ¿Cómo está cada uno de los meses relativo a ese mes inicial de mi serie? Enero 2011 es mi 100% y cómo cambia el resto de los meses con respecto relativo a ese mes. Y aquí la gráfica me dice otras cosas diferentes. Uno, me está diciendo que el cambio de tendencia fue aquí, en julio de 2011. Aquí es cuando la construcción no residencial empezó a estar por arriba de la residencial. Pero estaban muy parejas. Realmente cuando se separaron fue en enero de 2012. Ahí hubo un segundo punto donde ocurrió algo diferente. Y la gráfica anterior me está mandando hasta acá. Por lo cual, nuevamente el mensaje es: los análisis de variables quedan insuficientes a la hora de explorar en tu información. Tercer ejemplo. ¿Qué tan eficiente es nuestro gasto en publicidad? Cualquier empresa busca que lo que mete de dinero en publicidad se traduzca en más ventas. Tengo esta información. Tengo una tabla con la facturación en el año de nuestras 3 regiones. Tengo los gastos en publicidad de todo el año de nuestras 3 regiones y tengo el margen que generaron las 3 regiones a lo largo del año. No hay ninguna fórmula mágica que te diga que a tantos pesos invertidos en publicidad te va a generar tantos pesos en facturación. Lo que sí uno puede hacer es ver si hay una relación entre variables. Es decir, a medida que crece el gasto en publicidad, quiero saber si también crece el gasto en facturación, que debería ser ideal. Y voy a graficar cada uno de estos meses. Y aquí que tengo que mi relación no es lineal, es medio curva. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo divido estos puntos y los pongo por las regiones, yo puedo ver que en el caso de sur, la región sur y la región norte cumplen la premisa de que si yo meto más dinero en publicidad me va a generar más facturación. Pero la región centro, esa está en el hoyo. O sea, todo lo que le metí en el gasto en publicidad no se me tradujo en una mayor facturación. Para finalizar este análisis, esta exploración de información, ¿qué me queda ver? ¿Quién lo hace mejor entre norte y sur? Aquí puedo involucrar la otra variable que es el margen, como parte de cada uno de esos puntos, donde el tamaño del punto ahora representa el margen. Y yo puedo ver que los puntos de sur son mucho más grandes que los puntos de norte.
Mi conclusión aquí puede ser que lo que estén haciendo en el sur, debo replicarlo en las otras 2 regiones. Último caso. Dicen que hay un problema con los vendedores. ¿Qué está pasando? Y aquí voy a hacer como no sé qué está pasando, voy a graficar varias variables. Voy a explorar qué pasa con varias variables con este gráfico de coordenadas paralelas. Voy a ver de cada vendedor cómo están sus clientes, cómo está su volumen, cómo está su precio, la antigüedad que tiene la empresa y cuántas comisiones genera. En cada uno de estos ejes tengo del que tiene menos clientes al que tiene más clientes, igual con volumen, con precio, antigüedad, igual con comisión. Del que tiene menos comisión al que tiene mayor comisión. Y cada vendedor se ve así. Este vendedor pues, está en la parte de media tabla para abajo en clientes, más o menos es promedio en volumen, es de los mejores hitos que tiene precio, tiene ya antigüedad en la compañía y no es de los mejores en comisión, probablemente afectado por la parte de clientes y volumen. Y así grafico a todos mis vendedores. Ahora sí me dicen, ¿qué está pasando con los vendedores? Esa es la pregunta. Voy a explorar entre los vendedores que ganan más comisión. Y yo puedo ver que para ganar más comisión no requieres tener muchos clientes. Sí es importante que tengas volumen y que tengas precio y la antigüedad tampoco es un factor relevante. Pero aquí puedo ver 2 vendedores que no tienen volumen, no tienen precio, pero generan una alta comisión. Aquí a lo mejor me puedo estar enfrentando a un problema de corrupción, por eso me estoy diciendo qué está pasando con los vendedores. También si yo exploro y reviso los vendedores que generan menos comisión, pues efectivamente puedo ver que es que no tienen clientes, no tienen volumen, no generan precio, pero acá en la antigüedad tengo gente que tiene mucha antigüedad en la compañía. Aquí puedo yo hacer una limpieza de mi fuerza comercial viendo los nombres de esas personas. Y aquí te quiero dejar los 4 fantásticos para hacer una adecuada labor de exploración. Número 1 es trabaja con distribuciones de cada una de tus variables. No te vayas con promedios. Los promedios ocultan los extremos y los de alto desempeño terminan ocultando los de bajo desempeño. Cuando veas el cambio, cómo cambia una variable en el tiempo, siempre trata de revisar por las 2 formas. Cambio relativo a algo o cambio absoluto. Ve las 2. Cuando tengas 2 variables que no sabes cómo se comportan entre sí, saca una relación entre variables. Puedes tener 2 variables numéricas, 2 variables categóricas o una numérica con una categórica. Todo fantástico es comparar entre muchas variables con un análisis multivariable y hay gráficos especializados para hacer este tipo de análisis. Pero al final de cuentas trata de tener un análisis mucho más robusto de todas las variables que tú estés trabajando. Yo les comentaba que a pesar de haber hecho una muy buena labor de exploración, tú ya sabes qué está pasando, pero eso no quiere decir que los demás le vayan a entender igual. Y hay que empacarles la información a esas personas en lenguajes mucho más sencillos para garantizar que todo mundo entienda, independientemente si esa gente es de mi área o si tiene un background diferente al mío. Y eso entra en lo que es visualizar información. Cuando trabajo información de forma tabular, como en estas 4 tablas, es complicado en cada una de esas tablas que yo vea qué relaciona entre la X y la Y. Me va a costar trabajo, tal vez pueda llegar a intuirlo, pero me va a costar definitivamente algo de tiempo. En cambio, si los represento esto de forma gráfica, va a ser mucho más sencillo entender qué fenómeno estoy estudiando. Por lo cual les dejo un mensaje. Números en imágenes dan más información que los números por sí mismos. Graficar es mejor. Algo que eviten las gráficas es hacer las cosas simples. Por ejemplo, en estos números hay 5 números 3. 5, 3. Dime dónde están. Es complicado. Sé que tarde o temprano vas a darme la respuesta, pero yo no me puedo dar el lujo a que te tardes demasiado. Tengo que hacer algo para que tú puedas responder más rápidamente, y es enfatizarlos, resaltarlos. Lo que estoy haciendo ahorita es hacer uso de patrones visuales. Los seres humanos somos buenos para identificar patrones visuales. Cada uno de estos cuadros tiene algo en particular que llama tu atención y no puedes evitar no verlo. Aunque te esfuerces, el cerebro
hace el trabajo ya por ti. Y eso es algo positivo a la hora que yo me enfrento con, que yo quiero comunicar con gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica es un patrón visual muy simple. Tengo que identificar cuál es la barra más larga y la barra más corta, la más larga el mayor valor, la menor barra el menor valor y comparar altura entre las barras. Eso es simple y mi ojo, mi cerebro, puede procesarlo fácilmente. Si agrego un segundo patrón visual, pues todavía puedo yo sacar adelante el análisis comparando las diferencias en alturas de las barras. Pero si meto un tercer patrón visual, si meto otras dos series más, pero estas están en líneas. Si meto una sexta serie, pero esta está en un eje secundario. Si meto etiquetas, si meto tablas. Esto es hacer las cosas incomprensibles. No importa qué tan hábil en la matemática sea uno, esto te demanda tiempo. Esto va en contra de hacer las cosas sencillas. Esto va en contra de que tu audiencia entienda con claridad y con rapidez qué está pasando con la compañía. Porque si estamos hablando de que tú hiciste una adecuada labor de preparar tus datos, te metiste más a estudiar Excel, hiciste una limpieza de que no haya números ahí raros, hiciste una adecuada labor de exploración, te metiste con los 4 fantásticos de la exploración a analizar tus variables y termina en esto, todo ese trabajo termina en la basura porque al final de cuentas, aunque esto parece ser un análisis completo, la gente no lo entiende. Y a lo mejor habían decisiones que se tenían que tomar importantes y que se posponen porque la gente no entendió. Y esto no sirve para asegurar una correcta comunicación de información. Y el peor del caso es que como todos tienen su PowerPoint y su Excel, pues cada quien tiene un diferente criterio de cómo presentar la información y todos estamos ahí, pues ahora sí, compartiendo esto y estamos esparciendo confusión. ¿Cómo salimos de esto? Número 1 es selecciona la gráfica adecuada. Es decir, no es la gráfica bonita, es la que te ayuda a cumplir un propósito. Cada gráfica en particular ayuda a cumplir un propósito, no sirven para todo. ¿Qué tipo de propósitos buscaría uno con sus datos? Eso es más sencillo de contestar. Porque quiero usar mis datos, mi propósito es comparar información. Quiero comparar este departamento contra este departamento, el desempeño de esta persona contra otra persona, la sucursal contra la sucursal. Quiero fraccionar los datos en sus partes más pequeñas. Quiero que tú entiendas la compañía en todas sus pequeñas divisiones. Quiero ver datos a través del tiempo para ver si las cosas están mejorando o empeorando. O quiero saber si hay una relación entre mis series de datos. Estos son los 4 propósitos de lo que yo puedo hacer con mis datos. Y conociendo el propósito, me ayuda a mí a tener una mejor selección de gráfica que me ayude con ese propósito. Si quiero comparar información y esa información es estática, que no cambia en el tiempo, barras, columnas y radares son eficientes. No son los únicos, pero son bastante eficientes. Si mi información no es estática, sino control es dinámica, cambia en el tiempo, entonces cambia a columnas, líneas diarias, te van a funcionar mucho mejor. Si no quiero comparar información, lo que quiero es hacer una correlación de variables. Si son 2 variables, uso un gráfico de dispersión. Y si son 3 variables, entonces cambia mejor a un gráfico burbuja, donde la tercera variable es el tamaño del punto. Si lo que ahora quiero es fraccionar mis datos y que los veas en sus partes más pequeñas, si esos datos son estáticos, círculos y anillos te pueden funcionar bien, pero si al contrario son dinámicos y varían en el tiempo, entonces cambia a columnas apiladas y áreas apiladas te van a funcionar mucho mejor. No es la gráfica que tú quieras, es la gráfica que te ayuda a cumplir con el propósito. El siguiente punto es color. Cuando yo tengo una gráfica muy colorida, pues de alguna manera es estéticamente agradable, pero no estoy aquí para hacer cosas bonitas, sino para hacer cosas entendibles. Y el color me puede ayudar mucho a llamar la atención a cosas. Si yo a esta gráfica le quito todo el color, queda como una gráfica parca, sin ningún chiste, pero es aquí donde yo puedo llamar la atención de mi audiencia. Aquí es más fácil que yo le señale cuál es el menor valor, cuál es el mayor valor, o todavía mejor que vea si existe un patrón. Cuando tenemos diapositivas como esta, donde está una saturación de elementos y colores,
que en la primera barra me están diciendo del sector industrial se divide en 4 y fíjate en la construcción. Esa se subdivide en la segunda barra en varios subsectores y fíjate en la edificación. La edificación se subdivide en la tercera barra y de ahí te llamo la atención a 3 en particular y esos 3 es el mercado potencial. Ve cómo cambia esto con un uso eficiente de color, quitando todos los colores que no me ayudan mucho y solo poniendo color a aquello que me interesa llamar la atención. Y aquí logro mucho más claridad simplemente haciendo un uso adecuado del color sin cambiarle nada a las gráficas. Color trata de que sea una herramienta más de comunicación, pero para que sea eficiente tienes que usarlo poco. Y finalmente, para lograr una adecuada comunicación en tus gráficas, es importante que evites una saturación de elementos. ¿Cómo qué tipo? ¿A qué me refiero? Ve esta gráfica. La persona que hizo esto me está queriendo dar varios mensajes. Quiere que me fije que hay 2 equipos, los azules y los amarillos. Quiere que vea el desempeño mensual y lo compare año contra año. Quiere que yo vea el desempeño acumulado comparado año contra año y comparado contra el presupuesto. Y le interesa mucho que yo vea el cambio a tal grado que me pone unas flechas verdes y unos recuadros ahí con porcentajes. Esos mensajes son correctos, es la forma adecuada de proceder. Lo que está mal es la pobre selección de gráfica y el pobre uso de color. ¿Qué me lleva a esta saturación de elementos? Yo puedo transformar esta diapositiva en esto. Con un título llamativo, malas perspectivas para el segundo semestre. Empiezo con comparativas y para ello uso gráficas que me permiten más comparar información. Después salto a las tendencias y ahí uso otro tipo de gráficas que me permiten mejor evaluar tendencias. Y en lugar de una sola gráfica tengo 5 gráficas y aún así esta información es mucho más clara. Ve este otro caso. Aquí lo que nos interesa es resaltar los datos. No nos interesa resaltar tanto los textos y esa imagen que está al fondo de unas manos sosteniendo un celular solo contamina la información. A lo mejor esto es válido para un periódico, pero para una junta de resultados no es lo conveniente. Nos interesa más resaltar la información. Y en lugar de presentar esto es que el dato resalte. Hacer una limpieza más clara de información, quitar esos elementos tanto dígito y si te es bonita porque tiene diseño o es bonita porque la información está diseñada y es el foco, ¿no? Que la información destaque. Entonces es muy importante que evites saturación de información. Para hacer una buena labor, un slide como esta de buena visualización de información, siempre toma en cuenta que debes seleccionar la gráfica que ayude al propósito que estás buscando. Tú lo defines el propósito, luego te vas qué gráfica cumple el propósito. Usa el color con eficiencia. No satures con demasiados colores que no te ayudan a ligar la información ni a llamar atención. Y evita saturar porque lo que estás haciendo es haciéndolo más complicado de entender. Ya tengo una visualización bien construida, pero tengo que seleccionar el medio para comunicártela. Y en este caso va a ser vía una presentación. Para hacer una presentación, generalmente este es el programa base, PowerPoint, y te puedo decir que las versiones de Apple, las versiones de Google funcionan igual. Todos son una serie de diapositivas, entonces ahí no va a haber cambio. Y cuando se hace una presentación, se está demasiado enfocado en lo que queda en este software. Hay 2 componentes dentro de una presentación. Está lo que queda en este software, pero está otro componente que es el presentador. Ya sea que estés haciéndolo virtual o haciéndolo presencial, si estás tú frente a una audiencia, ambas cosas, lo que tienes proyectado atrás y tú hablando de esa audiencia, las 2 cosas es la presentación. Para lo cual, ahora pues no es moda, yo creo que ya es una necesidad que uno involucre historias en sus datos. ¿Y por qué es importante o qué gana uno involucrando historias con los datos? Número 1 es porque le haces más memorable. El 63% de las personas recuerda historia, pero un 5% recuerda estadísticas. Cuando pasen algunos años y veamos el 2020, lo vamos a recordar como un pésimo año. Pero pocos se van a acordar que el resultado fue 12.6% por debajo del objetivo. La verdad, eso se va a olvidar. Solo se van a recordar que fue un pésimo año. Recordaremos la historia y es lo que nos interesa,
que la gente recuerde lo que uno presenta. Queremos crear impacto. Y algo importante es cuando yo llevo mis textos, mis tablets, mis gráficas, solo le estoy hablando a la parte del cerebro que ve la parte lógica, la parte racional, la ciencia. Pero si quiero yo crear impacto, también tengo que preocuparme de la otra parte, que es la emoción, la naturaleza, la música, el arte. Esa parte del lado derecho del cerebro, también tengo que hablarle al momento. Pero llevo números, no llevo una novela, entonces eso va a ser más adelante. Y tengo que hacerlas más personales. ¿Y eso qué significa? Que hacer que se interesen las personas que están en esa audiencia. Si una persona que estás tú presentando y alguien está ahí contestando su WhatsApp, viendo su correo electrónico, pone atención a otra cosa, es porque no le está uno llegando y no le está mostrando nada de interés. Y esa persona dice, ¿sabes qué? Pues esto ni me va ni me viene, y se pone mejor a hacer otras cosas. Entonces, si queremos lograr que la recuerden, que tenga más impacto, también hay que hacerlas personales, que le llegue a esa persona. Hay que entender entonces historias, porque ya sabemos de datos. Las historias pues tienen 3 fases, tienen un inicio, una mitad y un final. Tiene una línea curva. Esta línea curva, a lo largo del eje X, también se levanta en el eje Y, es la atención del espectador. Empieza la historia presentándome al héroe, a mis ventas, a mi EBITDA, las reclamaciones, y hay un incidente o problema. Y la historia tiene que agarrar y tratar de encontrar una solución, y llegamos a un clímax, que es el punto de mayor tensión de la audiencia, y esto baja ya para el final. Así funciona una historia. Pero nosotros, como les comentaba, pues no vamos a contar una historia, vamos a llevar datos. Entonces, ¿cómo involucramos datos con historias? Y esas son las técnicas de Data Storytelling. Data Storytelling es un enfoque estructurado. Requieres tener tus datos bien preparados, con una adecuada limpieza, donde tú ya manejaste mucho mejor tu Excel para tener esta información, pero al dedillo, confiable. Después de haber hecho una labor de exploración de datos, manejando correctamente tus variables, tienes algo que contar. Ahora sí, ya encontré algo relevante. Y después construiste esas gráficas bien armadas, con propósitos claros, adecuada selección de gráfica, con adecuado uso de color y sin saturación de elementos, y los combinan los 3. Te voy a presentar un ejemplo muy sencillito de lo que sería un caso de Data Storytelling. Esta es una empresa que tiene mucho interés en lo que pasa en Facebook. Y aquí pasa el Community Manager a que se vean los resultados de cómo nos ha ido en los seguidores de Facebook. Y pues el Community Manager les pregunta a su audiencia, bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Y pues, nadie hace una pregunta porque no enganchó. Algo importante cuando presentamos información es que somos responsables de comunicar el esfuerzo que nos costó llegar a estos resultados. Y en lugar de presentarme con esta línea, yo puedo llegar a contar una historia. Y puedo llegar de una forma diferente. Me paro ante la audiencia y digo, la gráfica en blanco, y empieza mi historia. Como ustedes saben, en septiembre de 2015 creamos la página de Facebook. Y por el puro reconocimiento de la empresa, llegamos a 500 seguidores. Para cierre de año, esto duplicó, simplemente crecimiento orgánico, a 1000 seguidores. Y eso nos entusiasmó mucho. Y empezamos a meter gente del equipo a manejar más la página de Facebook. Y simplemente por eso, en el primer trimestre del siguiente año, esto creció a cerca de 3000 seguidores. Sin embargo, había tantos comentarios de lo mal que está en nuestra página web, que tuvimos que sacar gente del equipo de Facebook y meterlos a arreglar la página web. Y esto tuvo un crecimiento orgánico el resto del año a 4000 seguidores. Pero cuando estuvo lista la página web, con más conexiones a otras redes sociales, esto creció exponencialmente a 10,000 seguidores. Y pensamos que vamos a cerrar el año con cerca de 20,000 seguidores. Y ahí termina la historia. Sí tenemos esa responsabilidad de comentar, pues ahora sí, las cosas no suceden solas. Hay que ponerle esfuerzo, hay que ponerle empeño. Y también cuando los resultados son malos, no es culpa de alguien en particular. Generalmente los resultados negativos son de cosas multifactoriales. Nadie es responsable de algo, ¿no? Son muchas áreas conectadas. Hay que platicar todas las áreas que intervinieron para que generara ese mal resultado y las posibles soluciones. Pero es importante detallar una historia.
Data storytelling. Cuando vas a presentar información, ya preparaste tus datos, hiciste una adecuada labor de exploración, visualizaste la información, cuenta una historia. Primero la historia, porque los datos ya los sabes. Te recuerda que una historia tiene que tener más claro cuál es el personaje, qué problema está enfrentando y cuál fue el clímax, la solución de ese problema. Tienes que tener tus datos bien preparados, una adecuada labor de exploración, que tengas algo que contar, tu narrativa y visuales bien construidos. Y aquí entramos al segundo punto. Bueno, yo no voy a hacer una presentación, lo que voy a hacer es enviar un reporte o enviar un dashboard. ¿Qué diferencias hay entre un reporte y un dashboard? Ambas, como coincidencias, ambas son herramientas de comunicación y ambas son herramientas de análisis. Como diferencias, el reporte es información mayoritariamente tabular. Sí puede haber alguna que otra gráfica ahí perdida, algo de color, que si una celda se cambia de color depende del valor, pero generalmente es información tabular y es información en crudo. Es información extensa, pueden ser muchos, tienes que dar un scroll down hacia abajo en todo ese archivo, incluso puede tener varias pestañas y son muy flexibles porque me permiten a mí, bueno, sacar una extracción de esa información y preparar mi propio reporte a partir de ese reporte que recibí. El dashboard, en cambio, es información mayoritariamente gráfica y poco tabular. Es poca información porque estaba restringida a una sola pantalla. Es algo que no debería dar un scroll down, sino todo lo que alcance a ver dentro de la pantalla. Y trae solo, no es tan vasto como un reporte, solo trae la información adecuada para ayudarme a cumplir un propósito. La mayor parte de nosotros manejamos muy bien reportes. Lo que hay que saber mejor manejar son los dashboards y por eso me voy a dedicar un poquito más de tiempo a hablar de los dashboards. Un dashboard no es una pantalla con muchas gráficas. Tiene que tener ciertas características para que sea un buen dashboard. Número 1, tiene que tener muy definido el propósito para todos, para la persona que elabora el dashboard como para el usuario que va a terminar usándolo. Porque al fin de cuentas se hacen muchos dashboards llenos de gráficas y filtros, pero al fin de cuentas, bueno, ¿qué propósito voy a cumplir? ¿Quién sabe? Simplemente ahí están N1000 KPIs. El dashboard tiene que tener una audiencia muy definida, porque cada área tiene diferentes características. Y aparte hay áreas que necesitan ver métricas duras y hay otras áreas que no les interesan métricas duras, sino quieren ver más tendencias. Para lo cual, un dashboard no debería ser como una navaja suiza, que tiene todo, porque a fin de cuentas termina con una mala pinza, una mala tijera, un mal desarmador, y uno requiere herramientas funcionales. Un dashboard debe resumir solo la información más importante para cumplir tu objetivo o para ayudar a hacer un mejor trabajo. Es decir, tú no deberías dejar que tu dashboard se parezca a esto. Esto es válido para un reporte, pero no es válido para un dashboard. Un dashboard debe ser algo simple y sencillo de hacer, que tiene que tener un objetivo muy claro, como en este caso mi tablero del auto. El único objetivo es que me ayude a hacer el mejor trabajo. Y por eso no todo tiene métrica. Algunas cosas les da un foquito que nomás se prende y nomás me da una alerta. No tengo que tener la métrica de cuánto aceite le queda al coche. Simplemente es el foco que tiene un problema de aceite. Tiene que tener una adecuada disposición de la información. Es decir, priorizar lo más importante sobre lo que no es tan importante. ¿Qué asuntos requieren atención? Eso debe ir primero. Después, ¿cuándo ocurrió ese asunto? ¿Dónde está ocurriendo y quién más está siendo afectado? Este solo es un ejemplo, pero a diferencia de una presentación que la secuencia es lineal, es decir, en una presentación tú dices, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. En un dashboard la secuencia es jerárquica. Va de lo más importante, del KPI más importante, a los KPIs que realmente tienen menos peso. Sin embargo, todos los KPIs que están dentro del dashboard tienen una razón de ser. Y algo importante de un dashboard, y la razón por la que muchos fallan, es porque les falta interacción. Hoy tenemos que hacer un balance entre un dashboard que es una herramienta rígida, que así está, ya no lo puedes cambiar, este es el dashboard que te tocó, pero a su vez tenemos usuarios que quieren tener un control total de su herramienta. Para este balance es importante que uno involucre elementos que le permitan a cada quien ir filtrando la información como la quiere ver. A veces muchos dashboards se hacen de acuerdo a lo que dice el jefe y nomás le termina sirviendo al jefe, porque a fin de cuentas hay gente que no me interesa ver lo nacional, no me interesa ver lo regional, me interesa ver mi sucursal.
Entonces hay que darle ese poder a las personas para asegurar que sea un dashboard que se use. Ejemplos de algunos dashboards. Y vamos a ver la parte de propósitos. Aquí tengo un dashboard de ventas donde primero se hace énfasis en las metas más críticas de ventas. ¿Cuánto volumen hay? ¿A qué precio se está vendiendo? ¿Y cuántos días quedan para el cierre de mes? Para ver si yo tengo tiempo de reaccionar. En la primera columna tengo una visión de la organización y en la segunda columna tengo la visión de la fuerza comercial. Tengo un dashboard de finanzas. A esta área no le interesan tanto las métricas duras porque financieramente las cosas no se arreglan de un mes para otro. Toman tiempo en arreglarse, por lo cual es más importante iniciar con gráficas de tendencia para saber si las cosas están mejorando o empeorando. Y algunas métricas tienen una marca de estado que es en un triángulo rojo, que podría ser verde dependiendo de la métrica, pero simplemente llama la atención si algo está mal. Si algo está bien, no lo pelan. Y tiene unos velocímetros que nuevamente el punto es, no me interesa tanto la métrica, simplemente si está mal, qué tan mal, y si está bien, qué tan bien. Es lo único que interesa ver y ahí cumple mucho el velocímetro. Tengo este dashboard de recursos humanos, donde aquí es poner mucha información en manos de muchos usuarios y que haya muchos filtros. Entonces tienes filtro por año, filtro por mes, por tipo de contrato, por género, por región. Muchos filtros para que cada quien pueda ver un estatus de cómo está su área y pueda llegar tan a detalle como cada quien quiera. Tengo aquí un dashboard de transporte, donde los objetivos son primero plantear las métricas más importantes y luego hablar de los 3 temas que más interesan a esta área. Los incidentes que tienen las unidades, los accidentes que tienen las unidades y los robos que pasan las unidades. Y algo interesante, en lugar de usar textos para señalar el valor de las series, usan iconos con los carritos para hacer mucho más ágil la lectura. Y este es el dashboard. Un dashboard, recuerden que tenga muy claro qué propósito vas buscando, tiene que resumir la información más relevante para el objetivo que se planteó, tiene que tener una disposición de elementos, sería relevante hacerlo atractivo porque esto se consulta con mucha frecuencia. Un reporte lo puedo subir una vez a la semana, una vez al mes, pero un dashboard lo estoy viendo diario. Entonces, pues a menos que esté agradable a la vista y que sea interactivo para que cada quien pueda llegar y encontrar lo que necesita. Y finalmente les hablo de la audiencia. Y aquí les quiero dejar un mensaje final de esta clase, que es todo esto que hace de preparar tu información, de explorar dentro de ella, visualizarla correctamente, presentarla, crear un dashboard, todo acaba es para que sea consumido por estas personas. Estas personas son los consumidores de tu información. Si ellos no lo entienden, pues todo ese trabajo no sirvió. Por lo cual, quisiera decirte que no te quedes en que hagas la información y ahí la envías y a ver qué pasó, y a ver quién entendió, sino preocuparse genuinamente, la mayor cantidad de gente pueda entender la información que tú estás creando. Y eso te va a hacer a ti destacarte como una persona que sabe hacer una buena labor de análisis de datos. Hoy la labor de analista está muy desprestigiada porque se lee como alguien de bajo nivel, pero el analista de información, analista de datos, es algo que todo ejecutivo, no importando el nivel, debería de tener. Se nos acercan muchas personas a preguntarnos que requieren que la gente analice mejor. Y cuando indagamos, bueno, ¿qué significa para ti que la gente analice mejor? Responden, pues que sepan más Excel, sepan hacer mejores prestaciones, que hagan mejores reportes, que analicen más los datos. Entonces hay muchas cosas que abarcan esto de parte de qué significa analizar mejor. Y esta parte, este iceberg de analítica de datos me va a llevar a esta figura para explicarte qué está atrás de hacer buenos análisis de datos. Un iceberg tiene la particularidad de que tiene una parte sobre la superficie que todo el mundo puede ver, pero la mayor cantidad de hielo está bajo el agua y no sabemos cuánto es, solo sabemos que es la mayor parte. Lo que está sobre la superficie del análisis son tus visuales, son esas gráficas y tablas que pones en tus presentaciones y reportes, o son esos dashboards que tú creas. Eso es lo que va a costar consumiendo tu audiencia. Lo que no van a ver, que está bajo la superficie, es esa labor de exploración que tú haces, de análisis y meterte a trabajar correctamente tus variables para tener algo que comunicar. Y todavía más en la profundidad del iceberg, pero que tiene mayor cantidad de hielo, es preparar correctamente tus datos. Porque a fin de cuentas,
Si tú quieres hacer un buen guiso, requieres de buenos ingredientes. Va a ser difícil que hagas un buen guiso con malos ingredientes. Quieres tener buenos análisis, requieres de buenos datos. Y aquí es donde uno tiene que dedicar mucho tiempo a tener buenos datos, porque esto va a pagar. Al final de cuentas, si tú tienes datos que cruzas con otras áreas o que cruzas con información fuera de la empresa, eso te va a permitir a ti sacar análisis mucho más robustos y más ricos que la mayoría de los colaboradores. Y todavía esto, aún así, no es suficiente, porque tienes que empacarlo dentro de una historia que cautive y que motive a las personas a actuar, que hacerla memorable y que la gente tome acciones. Entre uno tiene una posición más de liderazgo en una compañía, requiere más que otras personas hagan cosas y es importante saber cómo motivarlos con información. Y todo esto, ahora sí, ya tienen mucho más claro ustedes qué significa analizar mejor, que está inmerso en lo que es la analítica de datos. No todo mundo requiere todo, pero sí es importante que uno empiece a llenar los huecos dentro de su formación profesional. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Constantemente estamos publicando pautas para ayudar a nuestra comunidad a cada vez hacer una mejor labor de analítica de datos. Quiero poner a tu disposición nuestra academia de cursos online, donde son cursos que lo que viste aquí, que te van a ayudar a brindar más valor al lugar donde trabajas. Y si la compañía tiene alguna, pues ahora sí, algún descalabro, va a tener que seleccionar a los mejores talentos para quedarse con ellos, aquellos que les agreguen más valor. Y hoy por hoy es bien importante que uno agregue más valor a la empresa donde está. Y destacarse en presentando información, en cómo analizar, comunicar adecuadamente información, te da puntaje. Nosotros somos Comunicación Numérica y somos una academia en analítica de datos para negocio. A nosotros no nos interesa llegar a tanto un científico de datos, sino nos interesa llegar a esa persona que está todos los días trabajando informaciones para comunicarla a otras personas dentro del lugar donde trabaja.